gente, soy Mr. Wolford y estamos con un nuevo capítulo que es de CALL of JUAREZ. Así se dice, no sé si se dice así, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Bueno, intentamos con la 100% de energía que tenemos para disfrutar este buenísimo juego con la versión 1.0.5. Bien. Ay, espérate que voy a subir el volumen porque está en alto, me escucho un poquito, no quiero utilizar esto porque se me pone rojo como tomates las orejas y no quiero que se pueda así. Vale, ahorita estoy con esto y historia. La última vez que nos quedamos hemos tenido una... en el primer capítulo hemos tenido una muerte deshonrosa, pero es que no me salen los tiros de gracia, no sé por qué. Puede ser que sea por el teclado o por lo que no sé tan buen puntero esa mierda. Pero continuamos con la buena historia. Ya. Cargando, me siguen llamando cazarrecompensas. Erickqv se convirtió en un famoso cazarrecompensas, su mayor ambición, sin embargo, si cae dinamita a tus pies y has desbloqueado la habilidad apropiada, puedes cogerla y devolverla. Es como si fuera volver a la misma habilidad de Call of Duty. Vale. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this! And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. Ya, encuentro los Dalton en la ciudad inundada. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. Ya está. Fue una pistola. Están cerca. ¿Qué me puedes contar los hermanos del tiempo? Ah, tengo que hacer estallar esta mierda, weón. ¿Capum? No hay más. A ver. Ganamos experiencia, lo bueno. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. Hay una señal acá. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. Ah, son mis compañeros. Pensé que eran enemigos. Estamos... Claro, que hace rato nos hubieran visto. Estos pantanos. Otra señal. It was autumn. The maple trees were in full color, red as blood. Si vas a meter más cosas dentro de la historia, avísame. The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. Mierda. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. No, ¿qué ves? ¡Holo! Except for some son bitches ahead of me wanted to do me harm, so I had to face them alone. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Vamos con estos revólveres. So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Ouch.
Vamos. Vamos. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. ¡Opa! Ok, ¿qué es eso? ¡Au! Hay un francotirador, me parece. Uno de rifle. Point being, I was under serious attack. Escopeta. My reinforcements was nowhere to be seen. Escopeta, coño. Hay más balas. Hay munición de sobra, creo. Hay una carta. Creo que es una carta. Oh. ¿Es una carta? No, es una carta. But luckily, a barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve? So I just started walking, and pretty soon... Oh, ¿Sí? ¿Estás durmiendo ahí? Cojones. Steve? Steve? huh? Oh, no. Está dormido, qué coño. Escucha la historia, coño. Indians surrounded me from all sides. ¿Indios? Indians? There were Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. Qué mierda. Where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Hay más señales. Bounty hunter! Stop that, son Ah, qué doble. D. So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins.
You Kansans breed like rabbits. ¡Womba! More Smiths or Heimhoffers or who knows what. But hell, what's more important than family? I'll bet Ben knows what I'm talking about. ¿Dónde estás? Me he dado. Estoy en un cementerio, weón. ¡Uy, carajo! ¿No hay más? Esa. Esa. Ajá. ¿Sabes qué? Capum. Capum. Muere, compañero. Que se escapó. Venga, vamos atento. Está muerto, lo he matado, lo he matado. Claro que lo hemos matado. Sorpresa. Este es el último. Cabeza. Cabeza. La madre. Mierda, ¿dónde me disparando? Lo vi. Hay munición, sí, munición. Ah, carajo, sube. Qué pequeño escalón para que... I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. ¿Dónde están? And that's when I saw it. A goddamn steamboat. Náufrago. Steamboat in a swamp? Me sacó un logro. Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Yes, it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was in that a fusillade of bullets come raining down from on high. And those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting, I thought I saw some familiar faces. Casi 5 muertos, ¿eh? Estamos mejorando más o menos en la puntería, ¿eh? Más o menos diminutivamente. ¡Hola! Somewhere up there, the Daltons were waiting on me.
Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of Cargando man cada I esquina hay que am. recargar. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. Carta, carta, carta. Ya. Un poco de historia. Construido por Richard Gastrin. Discúlpame, ¿cómo? En 1861, empleada por primera vez en la Guerra de Sucesión, la ametralladora Gatling de varios cañones es una de las antepasadas de la ametralladora moderna. Al contrario de ellas, no se disparaba automáticamente, sino que se necesitaba que un artillero le diera a la manivela. Con cada giro de manivela, cada cañón disparaba una bala, después de lo cual expulsaba casquillos, cargaba otra bala y en el proceso se enfriaba, y eso otorgaba al arma una gran cadencia de disparos sin que se recalentara el cañón. La Gatling ofrecía una alta velocidad de disparo y una gran facilidad de recarga. En las manos adecuadas era un arma devastadora. Las ametralladoras Gatling solo fueron reemplazadas por las Maxim ametralladoras automáticas que usaban retroceso para expulsar el cartucho usado, y en su apogeo la ametralladora Gatling era un arma ametralladora. Sí me acuerdo de esto que salía en las películas y en los juegos antiguos de la Primera Guerra Mundial. Excelente metralleta. Tenemos la primera carta. También se puede mirar por aquí. Nuevo nivel. Vamos a ver qué podemos subir con esto. Estamos al tope de las pistolas, ¿ah? Los combos concentración acaban varios enemigos seguidos, se recupera concentración, tu barra de concentración se llenará de todo cada vez que libere el combo del gobierno. Está bien. Nuevo logro, perseverancia. Desbloquea ambas armas exclusivas de una categoría de modos. Es interesante. Experiencia total 112.685 puntos. Próximo nivel, otros 125.000. Ninguna de las más, ni utilizan lo que es el rifle y la escopeta, weón. Yo nada más. Carajo. Venga. Ay, carajo. Te vi. Puta, te vi tarde, weón. No reaccionante. Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Qué raro que Daltons. estén I juntos. finally had them, after months of dogged pursuit. But it turned out that they had me. Sí, es que ellos eran los causantes, los justicieros eran otro grupo que sí hacían eran los tietos, lo que hacían contra lo que eran los crímenes, pero otros habían pasado por ellos. The vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a Did you fight. hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. We're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll float. So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsafe. oh God, But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Breeze? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. A la It mierda. was time to settle this once and for all. Justamente nos toca una Glacier. Vengan los justicieros.
Puta patraña. Más, hay más, hay más. Que vengan, que vengan, que vengan. Que para mi opinión es mejor, para mí más experiencia me gana matándolos. Puta, cuánto justiciero estamos matando, ¿eh? Hola, hola, cuánta experiencia, cuánta experiencia. Weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. No, no, es que de verdad, de verdad, de verdad, es que estos duelos son una patraña. No me salen hasta ahora, estaba practicando. Bueno, solo practico una vez. Qué más. No sube aquí, no sube abajo. Oye. ¡No! A ver, ¿cómo haces el doble y apreté muy rápido? Me asusté, güey. Vale, ¿cómo se hace? No creo, es que de verdad no lo creo. No, tengo que mover al mismo tiempo cuando sale la bala. Que de verdad no sé, no sé. Son dos todavía. No. ¡Ay, tengo que moverme! Pareció que tenía que moverme. El chiquitín, weón. El chiquitín que tiene dinero. Dame dinero, dinero, dinerito. ¿Tiene oro? Ay, pero le he dado, le he dado y me ha dado. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. Oye, es que de verdad, ¿en qué momento tengo que...? Mira, si es antes de los latidos, es deshonra. Si es después de los latidos, es muy lento. No sé qué pasó ahí, ¿eh? Lo hice a la primera. Mentira, lo hice a la 20ª. They'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. Habíamos visto en el anterior capítulo todos los que habían muerto de la banda, de la foto. Uy, mira. My own brothers died tragically as well, truth be told. Episodio 7 de Real Time. 1868.
It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. Puta, qué feo. Qué mierda, weón. Qué puta mala suerte tuvo, weón, con sus hermanos. El malogrado asalto al tren. Va a estar en movimiento. Tenemos la típica escena de película de saltar los trenes. Vamos a ver, vamos a ver. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. ¿Sube el puente? Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Lo que duró. My ears are still ringing from blowing up that bridge. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. ¡No! Salto de fe, salto fe, salto fe, salto fe, salto. I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. ¿Qué pasó? Llega. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day anyway. ¡Qué bestia! Me lo So I was utilicé. determined to take down as many of those bastards as I could. Get out here!
¿He visto un sombrero? No sé lo que le espera, pero... bastante, weón. No, otra vez. Ah, lo puedo utilizar en todo momento. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Seguro no, la mierda, weón. Carta. Historia en el momento. Ya. Georges Sturland Corey, más conocido como Flagnose Corey. No sé si lo dije. Fue el mentor de otro conocido forajido, Harry Logan, que adoptó el nombre de su amigo más experimentado, dándose a conocer como Kid Curry, el más salvaje del grupo salvaje. Wow. Ambos hombres robaron... Chucha, me fui. Ambos hombres robaron bancos juntos y después se unieron al famoso grupo salvaje de Butch. ¿Butch? Red Redstone. Puede ser. Cassidy y su Dance Kid. Flagnose participó al legendario salto al tren Union Pacific Overland en flyers cerca de Wisconsin en Wyoming. En el año 1899, Flagnose y Kid Curry retrasaron al grupo de persecución que se creó tras el robo y mataron al comisario que lo lideraba. Menos de un año más tarde, Flagnose estaba robando ganado cuando se le acabó la suerte y el sheriff Jesse Taylor lo encontró y sus balas fueron certeras. Al enterarse que Kid Curry decidió vengar a su hermano de otra madre, se dirigió a Utah y abatió al sheriff Taylor y a su alguacil en un sangriento tiroteo. Ah, fue venganza, papá. Ey, dame mi arma. ¿El otro qué es? Los dos son fusiles. ¿Cuál es la diferencia? I kept hoping the law would show up and give me a hand. Like that giant Pinkerton posse that I read about. Did they come riding in, guns a-blazing to help? Venían a ayudarme, no sé, mirar la historia. ¿Quién es ese? Es la caballería. Tía contra el grupo salvaje. Ah. ¿Y mis compañeros? No que baja, ¿no? ¿Qué fue? ¿Te gustó? No te gustó bastante, ¿no? Muy nice. Pero qué engaño. Persigue el grupo salvaje. Only a few stragglers were left, and I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Yo soy el grupo salvaje, que lo estoy cazando a todo el mundo. Grupos salvajes. ¿Cuánta experiencia? ¿Cuánta experiencia? ¿Cuánta experiencia? Guasu, que me estoy hinchando acá. ¡Usu! Que salió volando yo también.
Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my sigo vivo yo. justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nosed Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. No. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Ah, ¿qué pasó? Quiero entender cómo es la mecánica de esta mierda. Bueno. Ay, mira el dinero cómo sale volando. ¡Ya! Muy lento, weón. ¿Qué está pasando? ¡Ay, qué susto! Mal. Estaba fijándome en los números de la parte inferior de la izquierda, de la velocidad. ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué estás contando, de verdad? Espérate. ¡Ya! ¿Qué pasó? ¿What? Ni me da la oportunidad de apuntarle. The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. ¡Ya! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero no me da la oportunidad. Es que... No. Ya. Me cago en su mierda. Ya. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, nos estamos dando doble que yo.
Ya nací. Puta madre. Le di antes. ¿Pero qué está pasando? The fastest gun in the gang. Right after Sundance. Que te calles, coño. And Kid Curry. And maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Se está burlando de mí. Ya. Así me verán morir y morir hasta que lo acierte. No sé cómo. Quiero descubrirlo a mi manera, pero. Ese billete se ha hecho grande. Nada, lentísimo, lenteja. Dice que te has entrado en 81, tu velocidad de mano ha sido de 12 y un tipo de reacción de 0.4. Ajusta la posición de tu mano con la D para defender más rápido. ¿Qué pasó? What? That very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. ¿Y eso? Ese disparo y ni pensé que lo iba a hacer. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Sí, ya lo hemos leído más o menos. Los últimos se fueron a vengarse del que maté yo. Silas afirma que su incansable persecución de Bob Bryant llevó a los líderes del grupo salvaje a huir a Sudamérica, el tren de la 1:30 al infierno. Ese nombrecito, güey. Ya. Partida a comenzar. Oh, bueno. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. ¿Indias? That Kid Curry's kinda crazy, ain't he? Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. Something's coming. Se había acabado la suerte. Being outnumbered, I didn't bother with a warning Ve la shot. mierda. I just started taking those bastards down. Get around it. ¿Qué? Tenía poquísima vida. Que no le... Pensé que me había curado ya. Pero con explosión. If we don't kill him, the kid'll kill us. Bajó un huevo.
Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Uy, carajo, activé. Robert Leroy Parker adoptó el nombre de Cassidy en honor a su mentor, Mate Cassidy, y se ganó el apodo de Butch. Al trabajar del carnicero en Rock Spring, la historia no le recuerda como ranchero ni como carnicero, sino como el líder de una de las bandas más conocidas de los Salvaje Oeste. Se la conocía como el Grupo Salvaje o o en un contexto más amplio, la banda del agujero en la pared. A Butch se le consideraba tranquilo y sensato para su profesión, y es por eso que el Grupo Salvaje tuvo el mayor racha de atracos a bancos y asaltos en trenes de la historia. Hoy en día la gente siempre recuerda a Butch Cassidy con su amigo y socio Sudan's Kid. Ambos tuvieron que abandonar el país y refugiarse en Bolivia. También es ahí donde murieron. En 1908 fueron rodeados por un pequeño destacamento de soldados y oficiales hasta que uno de los dos, no se sabe cuál, tuvo que matar a su compañero herido y luego se suicidó. Nunca se ha demostrado que los dos americanos muertos fueran realmente Cassidy o Sudans. Según una versión de la historia, Cassidy volvió a Estados Unidos con un nombre falso y vivió hasta el año 1936. Y una cosa está clara, ambos hombres están muertos, pero su leyenda perdurará. Wala. Parece que no están muertos. Ayuda, Pepito de oro. Pepita de oro, Pepito. Pepito de oro, ¿dónde está mi pepito de oro? No. And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. Hola, que estos son desgraciados. De las afueras de Papachute ahí. Kid Curry was considered the wildest of the wild bunch. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. Kid Curry had bragged to a whore how he was gonna rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. Sin bombas. Hoy. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Don't you blow us up now. Don't worry, I know what I'm doing. But the Wild Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Guess there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Once that was done, I figured I'd find my way from there. Se echó otro puente. Qué bonito.
¿No se ha recargado? Ah, bien. Mi suerte casi se acaba. Sí, mi suerte se acaba aquí. So, what happened then? Had to remove more of that damn dynamite. ¿Se abre otro puente? Claro. It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. So that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually, there was a fourth charge impeding my progress. Otro puente. Once I removed it, my path was pretty clear. Buena partida. So I proceeded onward. ¿Escaleras? I realized that that way just wasn't gonna work. I needed an alternate path forward. Una pepita, pero ¿dónde está la pepita? Ok, bien confuso esto. ¿A dónde tengo que ir? Ya, he estado aquí ya. Por aquí. Una pepita, dice. Hay una pepita. ¿Dónde está la pepita? Aquí hay otra escalera. ¿Esta escalera? Calle secreta. Hola, me ha hecho entrar. Herbert Logan, también conocido como Kid Curry. Ahí está Kid Curry. Era conocido como el más salvaje del grupo salvaje. Bueno, la banda liderada por Butch Cassidy y Sudan's Kid se ganó el honor porque, a diferencia de los líderes de la banda que querían aparecer bandidos buenos, Kid Curry era un despiadado. Ni dudaba en disparar a quien se interpusiera en su camino. William Pinkerton escribió de él: no tiene nada que él redima. ¿Qué? No tiene nada que él redima. Redima es el único criminal del que no puedo decir nada bueno. Antes de ese grupo salvaje cabalgaba con la banda de Blackjack Capchum. Capchum era un infame criminal que fue colgado en 1901 por intentar asaltar un tren. La cuerda que se le usó para ahorcarle era demasiado rígida y le arrancaron la cabeza del aguajo. Por suerte para él, Kid Curry abandonó la banda desde la muerte de Blackjack. La vida de Kid Curry probablemente acabará en 1904, después de 3 años, cuando le exigieron
cuando le siguieron hasta el Parachute, Colorado, donde participó en el atraco al tren de Bender y Río Grande, Río Grande, perseguido por una cuadrilla. Kid Curry se pegó un tiro para que no le atraparan vivo. Posteriormente se dijo que otra persona se había suicidado mientras Kid iba a Sudamérica con Cassidy y su dance. En cualquier caso, no se le volvió a ver y ya lo echó de menos. Vale, desgraciado Kid Curry. Ya, ahora, ¿qué hago acá? Está re perdido aquí, ¿ah? Ah, se va a saltar acá. ¡Ay, sí! Se salta por aquí. No sabía. Ah, qué loco. Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. It was a long burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I ¡Me lost fui a la sight of the verga! sparks. Me fue a la mierda, weón. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Whew. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Naturally, I removed the last dynamite charge. What? Well, it was a touching reunion. But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. Muy explosivos, ¿eh? Kill that SOB. Ah, W, S, D, S, I found D. those boys, or more precisely, they found me. Thanks, Crazer. Curry asked me. Nuttier than a Mierda, me jugué. Loco, había un montón, weón. Me jodí yo. D, W, A, D, S, A. Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Lolo. Kid Curry. Desgraciadamente Kid Curry. Otra vez están jodiendo ahí. Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. This is the last mistake you'll ever make. Yeah! God damn it, I need some help here! Come on, boys, take this bitch out!
¡Ay, no! Cut you a new spot. You're gonna bleed. ¡No! Oh. Eventually, I brought that tunnel down. And that's when I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. No, duelo, no, ¿por qué con duelo? As fast as he was, I was just a bit faster. Me asusté. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. Ah. Those were his last words. Muerte deshonrosa. No, puntos en contra. No. No puedo reiniciar la misión, pues. Ahí nomás lo dejamos, ¿no? A ver, que no quiero ver, no quiero que spoile qué misión viene después, ¿no? Sí. No me lo cuentes. Chucha, debí verlo. Ay, debí verlo, weón. Debí ver qué es lo que decía. ¿Con quién nos íbamos a enfrentar ahora? Un poquito más, ¿vale? La mitad ya. I confronted them as they were robbing a train. Oh. Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was gonna find this Jim. Recarga. No, qué bestia. ¿Qué fue? Now wait a second. Now, how'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. Me hace retroceder. La leyenda dice que podía parar un tren con la mirada. Con la mirada. Ya lo sabía, G-Sams. A la madre. They hopped a freight train, having heard there was a big payroll in the express safe. So I hopped the same train. The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head.
Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I reached James' that. younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat out of hell? ¿Un caballo? Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. I don't know, Jack. I think I believe him. ¿Estoy en un Think he bucle? met Jesse James? Oh, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack. I mean, you gotta be 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off the But ball. you seriously think that tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Starr? Of course, I didn't learn that until later. Jim Reed y Belle Starr. No se sabe mucho acerca de Jim Reed, excepto que durante la guerra de secesión fue miembro de los asaltantes de Quack-3, puta madre, esos nombres que pone de verdad, igual que los hermanos James y los Youngers. Después de la guerra buscó su suerte haciendo bandolero en la banda de Sam Starr y en la banda de James Younger. Murió en el año 1874 en París, Texas, de una herida de bala. Hoy día se le conoce más ser el primer marido de la infame Belle Starr, la reina de los bandoleros, a quien conoció de joven y con quien tuvo 2 hijos. Belle Starr, también conocida como Mireille Maybelle Shirley Reed Starr, o a la que nombre, también conocida a los Younger y a los hermanos James. Tras la muerte de Jim, también se hizo bandolera, robando caballos y ganado y protegiendo a otros criminales a los que cuidaba, lo que le ganó el apodo de la reina de los bandoleros. El apogeo de su carrera criminal tuvo lugar durante su matrimonio con Sam Starr. Se dice que entre la muerte de Jim Reed y el matrimonio con Starr fue la mujer de Cole Younger durante 3 semanas, aunque no hay nada que lo demuestre. A Belle Starr se le conocía por su impecable estilo. Montaba a caballo estilo de amazona, con un vestido negro y 2 revólveres y una cartuchera a la cintura. Murió en extrañas circunstancias 2 días antes de cumplir 41, en el año 1989, cuando volvía a casa de sus vecinos. Un asesino desconocido la derribó del caballo con una escopeta y la remató con un segundo disparo. Sigue sin saberse quién lo hizo. Entre los principales sospechosos era el hijo de la propia Starr, ya que no era fácil vivir con la reina de los bandoleros. El hijo también fue bandolero y se hizo agente de la ley y murió en el año 1996 durante su tiroteo en una cantina. Su hermana Pierre se dedicaba a la profesión más antigua del mundo y regentó en un burdel en Fort Smith, Arkansas, desde 1990 hasta la Primera Guerra Mundial. No me jodas, la mataron así sangre fría a su propio hijo, dice. I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. El team. At some point, some sumbitch saw me and shouted out, Ay. "It's a damn Pinkerton!" Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother.
So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? Don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember. I bet you are. Y acá tengo que subir y saltar, ¿no? Salto, no salto, salto, no salto, salto, no. Le he dado. Le he dado, se ha bugueado. I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. Uy, se murieron. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like Esta you run into a huevada lot of them. Asshole? Gatling guns. Guess I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Hola, ¿cuántos revólveres? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Qué pesadito con la metralleta. Murió. I was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. Mucho. And that included Jesse James himself. That's right. There sure were a lot of men Pepita, determined to Pepita y die Pepita. that day. Otro. ¿Quién es ahora? Ah, mierda, salto el tren de Wisdom. El 15 de julio de 1981, uno de los trenes de ferrocarril de Chicago del Rock del Pacífico partió en Wilson, Missouri. Después de que empezaron a moverse Jesse y Frank James, además de Bud Heath, saltaron uno de los vagones del pasajero mientras Dibble y Chris Heath abandonaron el tren por el otro lado y a bordo del vagón de pasajero. El conductor, llamado Will Steve, reconocido billete a los hermanos James, creía que fue él quien en 1987 llevó a los agentes de Pinkerton y atacó la casa de su madre, y hiriéndola y matando a su hermanastro. Jesse le disparó en la espalda sin previo aviso y acercó a su víctima y le remató de un tiro en la cabeza. Al mismo tiempo, Frank mató a uno de los pasajeros, probablemente a alguien que intentó evitar que Jess matara a Welde, y le asaltó a uno, fue rentable como pasajero de bandoleros. Se llevaron $650 y furiosos saltaron al tren que iban ressureciendo cuadrilla, pero cuando fue en vano. A los hermanos James y a sus cómplices se le habían tragado a la tierra. Ese caso de botín llevó una discusión. El plan dejó a la banda dejando que Jesse hizo las banderas sin experiencia a causa del asesinato del gobernador, aumentó la recompensa de sus cabezas y Jesse reclutó a más gente para su banda, incluido al nombre, acabaría disparándole por detrás para cobrar esa recompensa. ¡Qué bestia! Puta, qué basura, ya entre ellos se matan.
It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah. Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. Ay, no, la fallé. Mátame de una vez, porque no es deshonra. Es deshonra, es deshonra, es deshonra. No, no quiero, no sé cómo lo he hecho esa mierda. Ay, estoy harto que me salga esta porquería así. Voy a ver tutoriales. Tutoriales, cómo matar a estos trolls. Ok, ya me está matando bastantes veces. Deshonroso. Que se está alejando. También se mueve bastante. Después del primer latido, huevón. Le he dado y y está a un 99% de velocidad, casi, un 89%. Le he dado. ¡Uy! ¡Le di! Yeah, I didn't kill Jesse. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first I need to wet my whistle. Bueno, señores, lo dejamos el video de hoy de lo que es Call of Juarez. Hemos matado bastante, una deshonra y dos con una con suerte, y esta vez que también con suerte. Pero creo que le estoy dando un poquito más de mana al revólver. Pero bueno, lo dejamos aquí, el capítulo de hoy de Call of Juarez. Vamos con el siguiente video, que es para mañana, que es Death Island Reptile, y los otros 3 videos que me faltó grabar, que es de la semana pasada. No lo pude subir, estaba editándolo y estaba de verdad destrozado por la chamba que tenía. Y ahora un poco más estoy teniendo un poco de tiempo en lo que son estos días que son más leves. Los últimos 3 días son un poco más agotados, un poquito. Y entonces me estoy queriendo tomar rienda esta vez de subir videos. A la justa también estoy queriendo subir videos a los demás canales y no puedo. Es demasiado, estoy queriendo intentar, pero bueno. Señores, espero que les haya gustado este capítulo. No se olviden suscribirse, comentar y dejar su queridísimo like para el canal. Así que nos vemos. Chao, chao.